El día que llegan las ánimas, de Margarita Quintal, abre la antología situándonos en el interior de un Sha'anelnaj en 1965, en tiempos de finados. En ese contexto, como marca la creencia, Rosita atravesará en primera persona algunos de los augurios que anteceden la llegada de los Pishanov, con la naturalidad propia de los pueblos de la región, en donde coexisten los ciclos de la vida, la muerte y lo que hay después de la muerte. Muy bien, escuchamos el prólogo realizado por Salomé y ahora nos dirigimos a Margarita. Margarita, ya escuchamos de qué habla ella, entonces ahora queremos que nos explique cuál fue su punto de partida para escribir esa obra y cuál es el proceso que siguió. Margarita, te cedemos la palabra. Pues el punto de partida fue expresar que la gente conozca nuestras tradiciones, ¿verdad? Cómo la gente vivía antiguamente, cómo creían que llegaban las almas, para que esto no vaya muriendo, sino que se vaya preservando y las nuevas generaciones conozcan las tradiciones que existen aquí en Yucatán. Pues, y el proceso fue pues pensar cómo voy a poner esos diálogos, todo eso que se iba a realizar, cómo vamos a interactuar, cómo van a interactuar los personajes, buscarlos, llevarlos hacia lo que yo quería, preservar lo que es nuestras tradiciones. Gracias. Muy bien, Margarita, ya escuchamos a Margarita. Pues la verdad estamos haciendo todo este esfuerzo para que nosotros conozcan nuestro primer trabajo. Si es que iniciamos hoy, pero vamos a continuar para otros tiempos, ¿no? Si la vida nos las presta Dios. Ahora vamos a pasar con el prólogo de Liz Carrillo Can. Liz Carrillo Can en Botiche. El Botiche dibuja entre chiflidos las intricadas relaciones interespecie entre infancia, monte, animales, seres sobrenaturales y comunidad en una propuesta atemporal en la que tres niños, motivados por una bicla, interactúan con un ser mitológico, con la finalidad de que esto los lleve al botiche, recipiente que contiene oro enterrado, según la tradición oral. La autora, Liz Carrillo, explora con gran imaginación el uso de un bilingüismo performativo con un despliegue de onomatopeyas, modismos y formas particulares del habla peninsular. Para ella tenemos la misma pregunta. Ya conocemos un poquito, ahora que nos diga ella, Liz, ¿por qué escribió esa obra? ¿Por qué escribió este texto? Y queremos escucharla. Gracias, Liz. Buenos días, Shabelesh. Pues estoy agradecida y contenta de estar aquí, también de su presencia. Bueno, la obra es producto justamente de un trabajo que realizamos en una asignatura en el Centro Estatal de Bellas Artes, impartida por el profesor Hanil Buk, en el cual pues llevamos a cabo este trabajo. Parte justamente de podemos decir, de algo que cuando éramos niños sucedía. Es algo como una experiencia de alguna persona en ese tiempo. Estamos hablando la historia se narra como entre los 80s, más o menos, y esta historia sucedió en realidad. Sucedió, pero pues en la obra se relata de manera imaginativa, ¿no? Muchas cosas, pero en realidad sí pasó.
Esto viene a mi mente pues justamente lo que pensábamos en ese entonces cuando éramos niños. Y en la historia se narran 3 niños, en el cual pues a uno de ellos lo visita, podemos llamarlo una luz o un ser mítico, en el que lo había como designado para mostrarle este regalo, ¿no? Este botiche que le llamamos. Bueno, no sé si esa expresión se conoce en toda la península, en los lugares donde se habla maya, pero para nosotros era el botiche es un tesoro, ¿no? O sea, y sobre todo estaba lleno de monedas de oro. Entonces estos niños pues pasan muchas aventuras para ir motivados justamente por querer comprar cosas que en ese entonces era complicado poder adquirir, ¿no? Y pues se va desarrollando la historia de ello, y los niños atraviesan por muchas cosas, y también pues eso los motiva a ir al monte siendo ya de noche para seguir a este duende o a este personaje. Y pues allí la historia se va desarrollando, y al final pues les invitamos a leer la historia para conocerla. Gracias. Liz, Nicola y Panamá, lo has hecho que ya no QR y te lo atacamos, que es un comercial. Bueno, Beora, ay, guatian en casa, Pedro, y que hay que más Beora, alquilar. Ya no shoki que Margarita, ya no shoki ku prólogo, Susika. Jack, Taki Tubasha Mutumbal, Yana Jack. Gotas de lluvia. La ansiedad de un niño por jugar bajo la lluvia de Susika captura la ternura de la infancia y logra regresar al lector a las vivencias que cualquier niñez de la península atraviesa en algún momento. La espera de la lluvia. En su texto, el protagonista Pedro realiza su propia e incesante petición del agua que cae del cielo, convirtiéndola en su motivación y alegría. Al interactuar con este texto, no dejo de pensar en su pertinencia ecológica frente a la contemporaneidad marcada por la sequía y la extracción del agua con fines industriales. Panorama en el que el 3 de mayo ya no es sinónimo de lluvias. Le Sigvayana, Salomé Tubeta, de Ora y Katiti, Susi, ya lo escuchamos. ¿Cuál fue tu punto de partida y el proceso para escribir esta obra? Kimakingol, tu mentales a la Uyik Lechiva. Les estoy muy agradecida, contenta por estar aquí para escuchar estos escritos. Bueno, la obra también fue un producto de trabajo realizado en Bellas Artes, en la cual el maestro Janil era nuestro maestro de dramaturgia y de otros temas muy importantes. Y esta obra originalmente la escribí en español, pero me gustó tanto y me lleva mucho a los recuerdos de la niñez, que decidí pasarla, traducirla al maya. Esta historia viene de lo que sentimos los niños. Todos fuimos niños alguna vez, y los que crecimos en los pueblos sabemos que esperamos ansiosamente que caiga la lluvia, porque al caer la lluvia se forman los charcos en las calles, en las hondonadas, y qué feliz éramos cuando nos tirábamos a esa agua, nos movíamos ahí como muches, como sapitos, hacíamos nuestras pelotitas, los niños, y las niñas hacíamos nuestros champibes y jugábamos a la comidita y a muchas cosas. Pero esta situación no solo es de la niñez. Tuve la oportunidad de verlo con mis nietos actualmente, que cuando se anegó en el 2009,
24 que no había lluvia y cayó una lluvia, la primera lluvia así, terrible. Se formó un charco enorme en la puerta de casa, en la puerta. Y ahí vi como mi nieto estaba feliz también, esperando que apenas terminara la lluvia se metiera al charco y corría y venía sobre el agua y se acostaba. O sea que estas sensaciones que sentimos al sentir el agua de lluvia, al esperarla con esa ansiedad cuando hay mucha sequía, es muy agradable. De ahí fue el punto de partida. Muchas gracias. Don Calle Bukulha. Bukulha de Tiquete Ichki Chumuquímico. Ayubi Pishu Lubleja, yo con la hotel, yo con la pol, Apasticlejao. Bueno, pero el proceso no es muy sencillo hacer una obra de teatro, porque hay que pensar en la trama, en la caracterización de los personajes, en sus emociones, en sus actitudes, en sus sentimientos y ponerles unos diálogos. Y al mismo tiempo hay que pensar que todo tenga diseñar más bien y ver que la congruencia esté muy clara para el que lo va a ver, porque finalmente una obra de teatro, una dramaturgia es para llevar la escena. Entonces, esa conjugación no es muy sencilla, sino que de verdad hay que sentarse para analizarla y pensarla muy bien, ver cómo se llega finalmente al clímax, al nudo y finalmente a la resolución del conflicto. Entonces, pensar en los personajes, cómo van a dialogar, pues sí requiere trabajo, pero es un trabajo muy bonito y la verdad muy reconfortante, te sientes así muy contento, muy feliz de haber logrado algo así. Gracias. Nicola, sí. No, de verdad. Pero tranquila. Modismos que de los pueblos no nos los quitamos, pero sí nos observan nuestros maestros de Seba. Pues ahora le cedo la palabra a Liz, que va a hacer el favor de leer mi pequeño prólogo. Muchas gracias, Salomé, Anil, maestro Anil. Muchas gracias. En Utzigualilincajal, historias de mi pueblo. Silvia Esther Interian Espadas enmarca la intimidad del Utzigual diario de un abuelo con su nieta Panchita. En esta práctica, abuelo y nieta aseguran la transmisión de la memoria local. Por el texto hilvana ecos de convulso panorama en un Yucatán ya antiguo, marcado por las tensiones entre la Iglesia Católica y las políticas de Salvador Alvarado. Y establece la presencia de la radio que funge como habitante de la casa, como marcaje en otra temporalidad menos antigua. Pues vamos a escuchar también a la maestra Silvia comentarnos acerca de este trabajo también que realiza. Hola, Liz. Pues le meya tibeta tial o pishaninol. Tu me le tie ubeti kache uche shanak ewelo. Y tenekan hoken te unahishoko que vine ustitani inkutal inuyet sikbalo ubeti que le inola. Kiwai tumbela ay abet u shakalta ale le sikbalo uch beno obo ya balo makoheli pero le uch be makobo utsamo tubulo jete tu pupsikalo elio latineti bete tsiba sikbalilinkahal tume puskach uje kiwike linatiante mulo hutu laka hutu tone bimbash li tone kuyala tone balish chumukine bikshikeshi yanu hole fraile chanukalo. Dios mío, alcabilecan hole alcabixut tume beyuya y ton cachinolo. Entonces esta historia pues realmente es lo que sucedió en esas épocas donde
el general Alvarado cuando llegan, exclusivamente mi abuelo nos contaba la historia de que en Sacalú había un convento que precisamente estuvo mudo y en silencio durante muchos años, y al final de cuentas, cuando vemos chamacas, no nos interesa más que lo que nos cuentan los abuelos y nos emociona, pero realmente tiene una historia. Esos muros, hay un silencio, hay guardado secretos que solamente lo saben nuestros abuelos, nuestros ancianos, esa gente que a veces es olvidada, que para muchos son un estorbo, y sinceramente hay que rescatarlo. Yo hice esto pensando que hay muchos saberes en los pueblos originarios y que hay memorias vivas que nos pueden traer esas historias en la actualidad, en este mundo tan globalizado, en la modernidad donde el joven solo busca entretenerse con las redes sociales, con la tecnología, y no lo podemos generalizar. Pero en los pueblos originarios no nos van a dejar mentir, hay muchas historias. Mi padre acaba de cumplir 90 años y yo lo he grabado. ¿Cómo se graba fechas? ¿Cómo me dice? A veces no lo quiero publicar en mi programa de salas porque digo, ¿y si está equivocado en las fechas? Pero al final de cuentas las sabe. Cuando llegaron, ay, palco, chebú y todo. Y yo me quedo, y en año tal, y fulano tal, y general tal, yo me quedo porque tiene una memoria magnífica. ¿Que habría que comprobar las fechas? No, porque son memorias vivas que ellos les contaron sus abuelos y las historias se fueron hilando generación tras generación. Entonces, ese fue uno de los motivos porque yo tomé lo que cuenta la historia de mi pueblo de Sacalú. Y si esto nos da la oportunidad de seguir escribiendo, iremos haciendo otros textos rescatando las memorias vivas. Muchas gracias. Como todo, pues también hay otras preguntas pues que nos tienen que contestar, porque a veces digo yo que contesten mis compañeras, y yo ya lo escuché. Muy bien. La segunda pregunta, ya vamos a ir un poquito más deprisa, porque a lo mejor queremos también que ustedes pues pregunten algo, no solamente aquí nosotras sentaditas escuchando y diciendo, no, al contrario. Entonces yo hago la pregunta para las tres. Empezamos por Susi. Susi dice, ¿cuál es el papel de la dramaturgia y el teatro en el fortalecimiento y reapropiación para la identidad y la lengua maya? Hachnobal, Rubelal, le balsamo, yetele dramaturgia. Tume le balsamo, yan dulakaltush, yan mayama. Es muy importante el papel del balsam o teatro en maya, comedia, representación, porque su objetivo en un momento dado hace posible que la cosmovisión de un pueblo, de una cultura, especialmente la nuestra, la maya, no se pierda, porque la cosmovisión es la unión entre lo espiritual del ser humano, la naturaleza, sus sentimientos y sus valores. Pues esa comunión hace posible que las culturas sean únicas. Por ejemplo, en el caso de nosotros, pues la cultura maya es única, no hay otra en ninguna parte del mundo, quizás en el universo. Entonces, el balsam, las obras de teatro, la dramaturgia, que son los escritos prácticamente de las obras de teatro, hacen posible rescatar los valores mayas, las formas de sentir el mundo, de apropiarse de la naturaleza, de pensar de dónde viene el maya Wini, el hombre maya, esos valores, esos sentimientos, esos conocimientos, pues en los balsanes se puede realizar, y a través de interpretar
las historias, los mitos, las leyendas, los problemas sociales. Entonces, el balsam y la dramaturgia de verdad son muy importantes y juegan un papel que no debe ser desaprovechado. Mi obra, por ejemplo, está escrita para niños y podría ser llevar la escena con niños para que los niños también sigan pues continuando, manteniendo nuestra cosmovisión, que es única. Por ejemplo, ese respeto que tenemos los mayas hacia la naturaleza, de pedirle permiso para bajar la chaya en la mañana, es algo único de nosotros los mayas. Entonces, de esa manera, es solamente una pequeña muestra de cómo percibimos nosotros a la naturaleza, y eso pues, es parte de la cosmovisión. Pues, por eso es muy importante la dramaturgia y el teatro o balsam, que se continúe, que se trabaje, que realmente se le dé más importancia. Sí hay muchos, no estamos descubriendo el hilo negro nosotros. Las obras de teatro y la dramaturgia existen en Yucatán desde hace muchísimos años. Hay gente que se ha dedicado a trabajar, son muy conocidos como el maestro Feliciano Sánchez, que ha escrito obras de teatro. Está Góngora Pacheco, creo que es María, y está también Flores, Socorro Loesa. Entonces tenemos, por ejemplo, allá pues grandes escritoras, dramaturgas que están luchando por preservar a través del teatro y de la dramaturgia nuestra cosmovisión, que es única y que tenemos que cuidar. Muchas gracias. Muy bien, ya escuchamos a Susi sobre el papel. Ahora le pedimos lo mismo a Margarita, el papel de la dramaturgia y tus experiencias. Pues le balsam quiere decir fortalecer el sentido de la pertenencia, que pertenecemos a algo, que somos nosotros, los hablantes de la lengua maya. No dejar que esto se muera, sino que transmitirlo a las nuevas generaciones para que esto trascienda, para que nuestra lengua no se acabe, porque es lo que nos pertenece. Muchas gracias, Margarita. ¿Y el papel de la dramaturgia? Bueno, la dramaturgia es un elemento muy importante en la sociedad y también en la literatura. Creo que es muy relevante tomar bueno, en este caso las personas que escriben dramaturgia, el escritor toma una tradición oral que pues a lo mejor es una experiencia de una persona, de un abuelo o de la vida misma de él. Entonces, al tomar esa tradición oral, pues lo lleva a escena y bueno, hay personas que a lo mejor no le gusta leer de manera pues física, pero sí le gusta ver, ¿no? Entonces creo que la dramaturgia tiene ese papel importante de poder transmitir también algo relevante, algo importante en la cultura, porque creo que cada uno de nosotros, como hemos escuchado, de nosotras que hemos escuchado, pues tiene una experiencia cotidiana, que bueno, en ese entonces podemos llamarlo como cotidiana, esa parte de nuestra vida, pero ahora podemos analizar que es algo de nuestra cultura, ¿no? Entonces creo que el papel de la dramaturgia es muy importante, en el cual el espectador pues va a visibilizar y dice, sí, entonces sí es algo que lo va a sentir en la piel al mirar a los actores, al mirar a pues el desarrollo de la obra, y creo que ese sería como que el punto importante, ¿no? Que permite rescatar también algo, y sobre todo pues un gran
pues una gran admiración a todos los que se dedican a la puesta en escena y todo lo que lleva de eso, porque es un gran trabajo también. Chen Lejelo, Dios por. Hola. Bueno, tener Khalid, iba a que kichai bajo ya que Lisbeth, tu me cuya que tie upata ujesa tie ka, le más vamos a un shoko, upata jili que chano. Y cuya Margarita ya no muk, a ver tú sabes muk el dramaturgia, había te cuya sucie el respeto a la cosmovisión maya, esa armonía que existe entre la naturaleza y el ser humano, y ella claramente lo dice. Hay que pedir permiso, hay que decir, valorar yun-ik, yun-chak, yun-kak, yun-kash, toda esa armonía que tenían los mayas y la cosmovisión maya, pues eso nos hace no olvidarnos del respeto. Nosotros siempre tenemos que decir gracias por este día, gracias por este sol, gracias por este alimento que los campesinos nos dan. Entonces, si esto lo hemos heredado desde nuestros antepasados, creo que es importante hoy jugar con esas puestas en escena. Y solo pudo ser posible. Nosotras, hablo de nosotras tres, ella tiene carrera, Lisbeth, y mis respetos. Si nosotros no hubiéramos ido a estudiar a Bellas Artes, esta carrera técnica, toda la oralidad de los pueblos, allí estarían. Ayer estaría escuchando a mi papá, a mi abuelo, pero gracias a los maestros que nos impulsaron y que creyeron para poder construir, como dicen, tuvimos que buscar personajes, pudieron ser reales, pudieron ser ficticios o pudieron ser experiencias de vida para plasmarlos. Y aquí está el maestro Hamid, que él creyó en esos grandes proyectos y hoy los estamos compartiendo. Maestro, muchísimas gracias, igual al maestro Pedro y a todos nuestros maestros que no los mencionamos, pero es un reconocimiento que hoy vayan, conozcan la oralidad de los pueblos originarios, plásmenlos, puede ser en Balsán, puede ser en Ichiltán, puede ser en Popoltán, en cualquier momento literario ustedes pueden plasmar las energías, las experiencias y los saberes de los pueblos originarios. Para finalizar, ya nos vamos al último punto, que de manera muy ¿cuáles son los retos que vivimos sobre la autotraducción en materia de dramaturgia? Porque nosotros escribimos en español y hoy este libro está traducido. Entonces escuchamos a Lisbeth, vamos a escuchar a Lisbeth. Bueno, siempre en toda, podemos decir, toda traducción siempre tiene sus dificultades, y parte de lo que, digamos, que hablamos de lengua maya, pues sabemos que hay palabras que en maya solo encierra un gran significado o un gran concepto que en español no. Incluso podemos mirarlo y ver, por ejemplo, en nuestro lenguaje yucateco, cuando decimos anolar, ¿no? Entonces ahí anolar para nosotros todos entendemos que es esa expresión, pero si por ejemplo alguien va a traducir esa palabra, o sea, esa expresión en un contexto, va a estar un poquito complicado decir la palabra anolar, ¿no? O sea, tendría que explicarlo. En otras partes de la República se dice, por ejemplo, chupar, ¿no? Pero para nosotros sería una cosa diferente. Creo que es eso, ¿no? O sea, es muy distinto las expresiones que manejamos en maya que en español. Y otra cosa también que de alguna manera es un poquito complicado, porque hay elementos gramaticales que en el español existen, en el maya no. Y a veces como que nos cuesta trabajo. Por ejemplo, cuando traducimos, no sé, el perro, ¿no? Y con solo decir pec nada más, pues se puede entender que es el perro, pero a veces nos dejamos llevar y decimos le pec o le pecó, o entonces ya cambiamos
el concepto. Creo que es, digamos, encierra mucho trabajo en esa cuestión de pensar, de cómo decir algo que en maya se lo digo con una sola palabra y en español no, o de lo contrario. Creo que ahí está este reto, y creo que también es importante para nosotras que hacemos esta traducción, pues conocer ambas lenguas, y para eso tenemos que, pues, investigar qué quiere decir esta palabra en español, qué quiere decir esta palabra en maya, entonces qué alcance tiene, y todo eso creo que lleva un trabajo, pues, detrás de ello, ¿no? Entonces creo que es lo que quiero comentar al respecto. Muchas gracias, Lisbeth. Margarita, ¿cuál fue tu reto? Pues el reto fue que al traducir de maya al español o del español al maya, es muy importante tener presente que no cambie la esencia que el autor quiere transmitir, ¿sí? Es muy importante que los sentimientos, todo aquello que queremos transmitir, lo pongamos tanto en un idioma como en el otro. Entonces creo que ese fue también un reto muy grande. Gracias. Susi, ¿qué nos puedes aportar? Bueno, como estamos escuchando, son muchos los retos de la autotraducción. Otro de los retos es el que adaptar el lenguaje y la cultura a un nuevo público. Por ejemplo, si mi obra que se llama Chachachalchac, Taki, Bashal, Kukulpal, Yanal, Chak, es maya, está escrito en maya, pero si yo lo quiero llevar a la escena en Japón, puedo tener dos disyuntivas. Una disyuntiva: puedo decidir adaptar lo que está escrito en maya al japonés, pero si lo hago de manera rígida, o sea, sin hacer ningún cambio, haciendo la traducción casi literal, a lo mejor no van a entender nada, les va a ser muy difícil comprender la esencia de esa obra. Pues ese es un camino, ¿no? Si yo lo hago así, decido no adaptarlo, decido dejarlo en su forma original, entonces va a ser difícil, pero también puedo tener la opción como autor de la obra, hacer modificaciones que se adapten a la cultura a donde voy a llevar la obra en escena, ya sea Francia, Japón, Italia, donde yo quiera llevarla, Tailandia, África, no sé, donde yo quiera. Tengo que tomar en consideración, como decía Liz, que a veces los significados hablados en lengua maya no son los mismos ni en el español, varían. Entonces, ese es el reto de la autotraducción de una persona, de un dramaturgo que elabora, que tiene obras que puede llevar a escena en distintas culturas. Entonces, por eso es un reto. Conservar la esencia es la parte fundamental, ya sea que lo lleve a cualquier país del mundo, a cualquier cultura, la esencia tiene que permanecer, aunque yo en un momento dado, es mi opinión personal, aunque en un momento dado yo haga las adaptaciones correspondientes, porque de nada me serviría a mí llevar lo original tal cual es, si no va a causar el impacto esperado, lo que yo quiero que entiendan o comprendan en esa obra. Ese es mi opinión. Hola, Lucy. Pues tenés que igual que tu la que va a los chicos tu la catone lo experimentamos, esos retos. Yo me ponía a pensar, voy a traducir y me van a ayudar a la revisión, porque nosotros también tenemos que compartir esos saberes, pero también tenemos que que el contexto,
el contexto, que tenemos que considerarlo, dónde se está desarrollando, quiénes son esos personajes. A lo mejor para mí el personaje de Don Lol existe, pero a lo mejor en otra comunidad existe otro personaje que hace el mismo trabajo. Entonces la contextualización, la esencia, la fidelidad de ese trabajo, la originalidad de esa oralidad tomada de los pueblos originarios, esos son los retos en el momento de qué palabras tenemos que utilizar, porque batallamos mucho para buscar cada palabra en maya y que tenga esa hilación durante este trabajo de obra. Y como dicen, a lo mejor nosotros podemos representarlo para que sea más ameno, y esto se puede representar en cualquier contexto, pero respetando la originalidad y el equilibrio entre la oralidad y la obra de teatro representada. Muchas gracias. Con estas 3 preguntas nosotros cerramos este cuestionamiento que estábamos nosotros, pues nos reunimos, platicamos, porque no es fácil entrar a este público y sobre todo hablar de la Filey. Por eso mismo, en este momento, nosotros le cedemos un espacio al público. ¿Quedó claro? ¿Qué quieren preguntar? Aquí están las compañeras. A lo mejor ustedes irán a tomar el QR, les interesará conocer y leer esta obra de teatro, estarán interesados en saber de Saklumo, ya la tiempo tisho, ya la yole pishano o ya la yetele chacan lubu tu abuinclilo. Entonces, queremos saber si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario, se reciben críticas buenas, críticas malas, porque eso nos va a servir para mejorar el siguiente en el próximo año. Muchas gracias. Por ahora nadie nos va a detener. No sé, perdón. Si no hay comentarios, a ver, ¿me escuchamos? Isabelesh. Yash Kinakola Titesh, Yash Ameya Tisus. ¿Crees que, cuál ves que ha sido la diferencia de cuando entraste a cuando terminaste la carrera? ¿Cuál ha sido tu avance, el cambio de cómo empezaste a escribir a ahorita que ya eres toda una técnica de hacer literatura? Sí, tengo que reconocer que mi gran problema fue de que yo crecí en una familia de mayablantes, pero en ese entonces a los niños de la familia no se nos permitía hablar maya. Podíamos, todo lo que nos decían en español, y aunque los abuelos y los tíos ya mayores hablaran en maya, tú no podías hablarlo. No pasa en todas las familias, pero en la mía sucedió. Entonces esa ansiedad de querer saber qué están discutiendo los mayores, qué está pasando, a veces por el contexto tú lo adivinas, conoces la situación, pero no hablan la maya. Entonces, era uno de mis grandes deseos desde niña, hablar y tener esa fluidez en la lengua maya con que hablaban mis familias, que aunque se me negó en un principio, cuando yo era niña, ya adulta, después de haber criado a mis hijos, haber trabajado 37 años en educación, haber criado a mis 5 hijos, educarlos y hacer todo, pues digo, ahora sí, aunque tarde, lo voy a hacer. Entonces el entrar de lleno a aprender realmente a hablar la lengua maya no es fácil cuando ya eres adulto. Cuando eres niño te facilita todo, pero pues ya lo hemos logrado. Y al haber entrado a la Academia Municipal de la Lengua Maya y luego a la academia, al CEBA, el Centro Estatal de Bellas Artes, pues me abrieron muchas
muchas puertas, me sentí que estaba donde yo debería de haber estado hace años, pero nunca es tarde, que es chiqueen. Aunque ya esté viejita, pues aquí estamos, somos adultos mayores, pero estamos haciendo realidad nuestros deseos de hablar de la lengua maya. No ha sido fácil para mí, pero aquí estamos y esperamos seguir estando un tiempo más. Gracias. A ver, ¿hay una pregunta? Isabel, buenas tardes. Pues antes que nada, muchísimas felicidades. Realmente creo que es una labor muy noble, realmente rescatar lo que creo que son vivencias personales de cada una de ustedes. Considero que es muy noble, ¿no?, esas pequeñas piedritas de ponerlas en este escrito, que al final de cuentas son las bases para crear pues los castillos de lo que es pues nuestra cultura. Entonces yo quería preguntarle, maestra Silvia, ¿considera que en algún punto, ¿no?, será posible como que llevar esto, adaptarlo ya a una obra como tal? Porque se me haría muy interesante esto como que para que se expanda aún más, ¿no?, todas esas historias que ya escuchamos, el pequeño prólogo. Pues tonele kati, ma atak manchente analtea, tone kaka Isaac. Nosotros queremos ponerlo en representación. De hecho, tenemos la experiencia como salas de lectura que podemos ocupar a los niños y además de ocuparlos, además de representarlo, pues hacemos fomento a la lectura, revitalizamos la lengua maya, o sea, hacemos muchas actividades con un texto de Balzán para poder llegar a otros lugares. Aquí en Yucatán se hacen muchas representaciones, creo que le han puesto mucha enjundia ahora a la lengua maya, porque nosotros antes pues nos daba vergüenza hablar maya, pero yo soy nacida en lengua maya, mis abuelos, mis papás, por eso tuve ese conocimiento de la lengua maya. Lo que me faltó es esa gramática estructurada, esa forma de conocer otras maneras de decir algo. Entonces creo que esto sí es factible, son obras, las 4 son obras que pueden ser puestas en escena, y eso sería magnífico, pero sería otro trabajo, otro tiempo, y a lo mejor los que tenemos salas de lectura podríamos iniciar a esos chicos a conocer Balzán, y eso es bueno. Y gracias a que nosotros, porque pues yo puedo decir, fui maestra en la zona PUC, que era maya 100%, sin embargo lo que yo aprendí ahora es una experiencia magnífica y se las contagiamos. No se cierren a la lengua maya, conozcan sus tradiciones, conozcan esas memorias, conozcan esos saberes de los pueblos. Ahí es donde va a haber libros de más. Si alguien volteara la mirada a una comunidad, tiene material para trabajar, no un libro, muchísimo libro. Muchas gracias. Si no hay algo más, yo quiero que de verdad conozcan a las personas que estuvieron, no detrás de nosotros, junto a nosotros para trabajar este proyecto. Maestro Janil, nuestro maestro de Bellas Artes, Salomé Ricalde, nuestra Nayeli, Lucero Flores, Lucero, Patio Cali. Bueno, ellos estuvieron y creyeron en nosotros, y les agradecemos que al final ellos nos dirijan una palabra y cerramos, y les agradecemos a cada una de las personas que pudieron escucharnos, aunque sea un ratito. No sé si nos rebasamos el tiempo. Me gustaría que alguien nos dijera, porque como nosotros tenemos micrófono, perdón, ahí está Tony, Tony, adelante. Bueno, muchas gracias a
todos los que tomaron el tiempo para estar aquí. Siempre se agradece que uno decida venir a una actividad cultural, a una presentación de libro, a una obra de teatro, y es para nosotros un placer. Nosotros somos el colectivo Uyoto Chiyuyu y esta es nuestra cuarta publicación digital. Esta es la segunda de una serie de libros que nos gustaría hacer como de trabajo de carrera de Uyoto Chiyuyu, que es la antología del solar. Tenemos ya la antología del solar 1, que se dedica a la narrativa, y esta es la antología del solar 2, que se dedica a textos de teatro. Si les interesa conocer este material, pueden descargarlo en el código QR o seguirnos en nuestras redes, Uyoto Chiyuyum, la Casa de la Yuya, y bueno, con mucho gusto se los haremos llegar. Y también, si les interesa montar estas obras, que al final es el objetivo de una dramaturgia, pues con mucho gusto pueden acercarse a las autoras, solicitarles su contacto para que la obra llegue a donde queremos que llegue, que es a los espacios comunitarios, al público, a la comunión que permite el teatro. Y pues bueno, las obras son completamente bilingües, así que también pueden servir como ejercicios para ir practicando el guión en español, el guión en maya, e ir recuperando esta lengua. De manera personal, el poco conocimiento que tengo de la lengua maya lo he adquirido de esa forma, y es algo que me parece importante para aquellos que se quieran acercar. Muchas gracias, creo que ya se nos acabó el tiempo. Un aplauso de nuevo para las autoras y un aplauso para ustedes por estar aquí. Uyoto Chiyuyum, así todo junto lo puedes buscar. Facebook, Instagram. ¿Ya descargaste tu libro?